Amigos televidentes, buenos días. En el miércoles 5 de marzo del año 2014 le doy la más cordial de las bienvenidas a la entrevista Perspectivas. Esta mañana voy a tener el gusto de entrevistar al doctor José Miguel Fortín, director del Instituto de Medicina Legal. Nos acompaña esta mañana y doctor, siempre es un gusto conversar con usted. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, don Samuel, muchas gracias, muy amable. Gracias. Y vamos a conversar con el doctor acerca de la situación de los homicidios en los últimos días que hemos visto, el comportamiento en los primeros días de este año 2014, el mes de febrero finaliza con un incremento de cerca de 50 homicidios a diferencia del año anterior. Vamos a tratar de también hacer un estudio de cuáles son los departamentos donde la incidencia de la violencia en nuestro país se está afectando con de mayor manera. Vamos a hablar también acerca del caso que conocíamos la semana anterior, en la que la primera dama de la República denunciaba al instituto, o particularmente al doctor Fortín, de algunas situaciones que están ocurriendo al interior de las sedes de Ciudad Mujer. Vamos a escuchar la versión del doctor esta mañana y, por supuesto, la invitación para que usted nos pueda acompañar a través de sus comentarios en las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos abiertos y dispuestos a escuchar sus comentarios, trasladarlos también, y como siempre lo digo, voy a compartir con el resto de la audiencia aquellos que mantengan el debido respeto para cada uno de mis invitados. Vamos a iniciar hablando del tema de la situación de violencia en nuestro país. El mes de marzo inicia, y por las estadísticas que maneja la Policía Nacional Civil, con cerca de un promedio de 9 personas asesinadas por día. Doctor, desde Medicina Legal, ¿cómo ven esta situación? ¿Cómo se interpreta lo que está ocurriendo? Bueno, efectivamente, don Samuel, fíjese que la posición pues, de Medicina Legal ha sido siempre la de dar los números fríos y hacer las interpretaciones respectivas de acuerdo a las tendencias. Y hemos sido muy enfáticos en insistir que una tendencia no se establece, digamos, en un mes o en dos. Se necesita un periodo de por lo menos 6 u 8 meses como para poder empezar a ver hacia dónde va un determinado movimiento en cuanto a los homicidios. Yo tengo una gráfica pues que me gustaría compartir con ustedes, ¿sí?, que es bastante explicativa sobre esto de los homicidios. La línea esta que está en color verde, esta que comienza acá, sí, y que se mantiene hasta acá abajo, es la línea de los homicidios mensualmente, enero, febrero, etcétera, en los meses, en enero y en febrero del 2012, cuando la famosa llamada tregua pues se instala a mediados de marzo, y empieza el descenso en marzo y se mantiene muy bajo hasta diciembre del 2012 para comenzar 2013. Ahí se retoma la línea del otro color, que ya es enero del 2013, y esta línea se mantiene bien hasta junio o julio. En junio y en julio se marca la diferencia con la tendencia que había habido el año pasado. Ahí es precisamente en donde empieza el alza de los homicidios, misma que se mantiene hasta, estos son febrero, final de febrero de este año, y en los primeros días de marzo, en que ha habido un repunte de homicidios y vale de un día, después más bien otro día menos violento, otro día más violento, etcétera. Pero la población tiene que entender que la línea de los homicidios es una línea de un continuum. Por tanto, lo que no es estadísticamente correcto afirmar es que ha habido, por ejemplo, un 26% de incremento en los homicidios. Si uno solo dice eso, pues uno diría, ¿respecto a qué? Y lo que pasa es que la policía lo está diciendo respecto al mismo mes, pero de hace un año. Y olvida que entre enero y febrero del año pasado quedó marzo, abril, mayo, junio, julio, etcétera, y los siguientes meses. Y si uno lo evalúa, por ejemplo, respecto a noviembre
del año pasado, por poner nada más otro ejemplo, pues resulta que febrero cerró básicamente con el mismo número de homicidios de noviembre. ¿Ve? Aquí está noviembre y aquí estamos en febrero. Entonces, los dos datos demuestran que realmente pues, sí hay una tendencia al alza, y es una tendencia preocupante, por supuesto, pero esa tendencia comenzó en junio, julio. ¿Por qué insisto en ello? Insisto en ello porque tampoco es correcto afirmar que esto es nada más un elemento preelectoral, como me parece groseramente alguna vez alguno de estos políticos ha dicho, insinuando cosas que no son reales. La tendencia es al alza y básicamente en este último periodo la policía ha estado atacando a las maras en una serie de movimientos policiales, una pues, cosa que se llama casa por casa o algo por el estilo, y por supuesto las maras reaccionan con más violencia. En la vida, don Samuel, sucede ese fenómeno. Cuando uno hace bien las cosas, y yo creo que la policía lo está haciendo bien en este momento, la respuesta suele ser una respuesta también más violenta. Pareciera ser que cuando uno no hace nada, todo pasa en calma. Y estoy haciendo un parangón comparativo con mi propia vida en este tiempo. Yo he tratado de cumplir con mi deber y he recibido cuanto insulto he podido desde el más encumbrado de los personajes en este país. Aquí entre nos no voy a decir el nombre, pero le digo que se llama Mauricio y el apellido es Funes, pero no voy a decir el nombre para que no se sepa. Hasta el ministro anterior de Justicia, etcétera. ¿Y todo por qué? Pues por hacer mi trabajo. Pero eso es lo que me pagan por hacer y eso es lo que seguiré haciendo. Doctor, y en la interpretación que nos muestra de la tendencia de cómo se han venido comportando los hechos de violencia referente a los homicidios en nuestro país, ¿qué se interpreta sobre el actuar, sobre la manera en la que estamos viendo que ocurren estos homicidios y si es que hay una diferencia con lo que ocurría años anteriores, por ejemplo? No, es que hay en el contexto en el que están pasando estas cosas es que uno debe entenderlos. Por ejemplo, hace 5 años el índice de homicidios era menor que hace 2 años. Hace 2 años el índice de homicidio, sí, un poco más de 2 años, digamos 2 años, 2 meses, el índice de homicidio era bastante más alto. Ahí estábamos hablando de 14. En enero, los primeros datos que mostré, en enero y en febrero del 2012, el promedio diario de homicidios es de 14. Ese no es un dato relativo, no es una tasa, pues, o sea, sino que es el número 1, 2, 3, 4, el número contado de gente muerta por bala o cualquier cosa en ese día. Este no es un dato más que sirva como para control interno, porque si usted dice que en El Salvador, por ejemplo, hay 14 homicidios al día y se lo dice a un venezolano, hombre, el venezolano se pone a reír hombre, nosotros se nos mueren, qué sé yo, no tengo la menor idea, 500 al día, por ejemplo. Claro, pero es que Venezuela es muchísimo más grande. En cambio, El Salvador es mucho más pequeño. Por eso, lo que se hace es dar tasas por 100.000 habitantes, porque ahí no importa si es Rusia o si es Estados Unidos o Brasil. Bueno, el índice poblacional de Brasil no es tan alto, aunque en las ciudades hay mucha gente, pero al final es un poco para ver por 100.000 habitantes cuántas personas son asesinadas en esa tierra. Nuestro índice, por ejemplo, en enero y febrero del 2012 era bastante alto, algo así como 70 por 100.000 habitantes. Nunca llegamos a los índices horrendos que otrora y en otro tiempo pues llegó Medellín en Colombia, por ejemplo, que la tasa de homicidios era 350 o 400 por 100.000 habitantes, o sea, 70 menos lo otro. Pero no se trata tampoco de mal de muchos, consuelo de tontos. Ahí aparece la famosa tregua, de la que claramente yo fui siempre un crítico, porque tal como lo he dicho, o lo dije en su oportunidad, no iba a durar en el tiempo mientras no hubiera una modificación, ¿verdad?, de la conducta de la mente criminal
Y eso es lo que está sucediendo. El tiempo ha pasado, la tregua se terminó fraccionando, de nuevo volvieron a matarse entre las dos pandillas, parece que es verdad. Algunos todavía intentan mantener la tregua, otros no. El número de pandilleros ha crecido exponencialmente en estos últimos años también, por tanto, la cantidad de delitos atribuibles o en los que puedan haber participado, de entender que si hay más pandilleros, pues también podría haber más delitos como tal. ¿Y los niveles de agresividad, doctor, han mostrado algún comportamiento? ¿Se han incrementado en la cifra o más bien en los casos de homicidio que hemos reflejado en los últimos días? Mire, hay casos que a uno realmente se queda estupefacto, ¿verdad? Es decir, hay casos en los que uno termina diciendo, es que ya no hay humanidad en estas personas. Digamos que el ser humano es un ser extraño, es un ser racional, pero es el único ser vivo, el único animal, digámoslo, desde esta perspectiva propiamente zoológica, que es capaz de herir hasta la muerte, inclusive a los que más quiere. Se dice que solo el humano puede amar, es decir, los perritos y todo lo demás, pues no es que amen, ¿no? Es decir, pues sí tiene una relación vinculante con su amo. Mi esposa no estaría de acuerdo conmigo porque ella piensa que los 14 chuchos que tenemos son amorosos, pero no, la amorosa es ella con los perros. Los perros no pueden amar, ese es un atributo esencialmente humano, que implica raciocinio, es decir, implica yo amo y yo soy consciente de ese amor. Pero así como los seres humanos somos capaces de dar actos heroicos y de un valor inaudito, también somos capaces de herir, repito, a quien más queremos y destruirle la vida. Así somos de extraños. En ese sentido, tenemos los humanos la habilidad de ser sádicos, si quiere ocupar ese término. Y ese sadismo, cuando en el proceso psicológico del establecimiento de la conciencia moral no se estableció adecuadamente, cuando alguien no logró al filo de los 4 años ir introyectando, metiendo la conciencia moral, lo que es bueno y lo que es malo, bueno, si proviene de un grupo marginal, no estoy hablando de cosas económicas, sino marginal desde la perspectiva social, entonces pues termina metiéndose, porque también somos seres gregarios, necesitamos estar reunidos, en grupos pandilleriles, por ejemplo. Si por el contrario ese mismo fulano que no introyectó, que no metió la norma ética y moral, sí está dentro de un grupo social más o menos adecuado, no se convierte en pandillero, pero se puede convertir en lo que se llama un delincuente de cuello blanco. Entonces, gente que uno ve y que pues muchos de esos se hacen políticos y saludan a todo el mundo y tienen grandes risas en días de elecciones, aunque después de las elecciones se convierten en Frankenstein. Esa es una caricatura que me mandaron a mi ya muriente Facebook, porque no lo abro nunca, pero pues es una caricatura bonita de Frankenstein dándole una florcita a una niña. A lo mejor lo ha visto la caricatura, y le dice a la niña, yo creí que eras malo y no sé qué, y Frankenstein le dice, es que estoy en periodo electoral. Cualquier parecido con cualquier político es pura coincidencia. Bueno, vamos a hacer una pausa, amigos televidentes, regresamos. Gracias, amigos, por quedarse con nosotros. Doctor, hablábamos del tema de la violencia, del tema de las estadísticas. Y el día de ayer, precisamente, el presidente de la República, ante esta situación, daba algunas instrucciones, entre ellas la incorporación de efectivos militares, de cerca de 5.000 efectivos militares a las tareas de seguridad. Usted ha planteado una situación de que cuando se hacen las cosas bien, siempre hay algún tipo de reacción de parte de los delincuentes en este caso. Sí. Pero me gustaría saber qué opinión tiene al respecto sobre la salida de más militares a las calles. Bueno, yo no soy experto, digamos, en logística militar. Respeto al ejército, es sumamente disciplinado, sobre todo el salvadoreño, que yo creo que es de todas las instituciones en el tiempo de los acuerdos de paz la que sin duda pues mejor aceptó la transición y luego
esta incipiente democracia en la que vivimos cada vez más atormentados por tantos peligros, ¿no? Pero pues la realidad es que supongo yo que pues es una de las posiciones que rápidamente se establecen, sacar a los efectivos militares. Ahora, esa no es la solución, no lo es. Yo supongo que nadie lo ve como la solución. De hecho, las leyes lo contemplan como una medida excepcional o extraordinaria en una circunscripción también extraordinaria. El resto, pues, es la acción de la policía, que, repito, a mí me parece que está bien encaminada. Ahora, desde esa perspectiva, pues ciertamente van a aumentar los actos violentos. No puede ser de otra manera. Si la policía empieza a atacar a los grupos criminales, que, repito, no digo que esté malo, digo que está bien, los grupos criminales van a reaccionar con una respuesta más violenta y así va a ser. Le pongo otro ejemplo sobre esto. Cuando alguien empieza, o una población empieza a creer, por ejemplo, en la policía, digamos en otro país, la gente cree mucho en la policía, entonces resulta con que los eventos en donde se ve extorsionada a una persona son denunciados inmediatamente. Entonces resulta que el número de denuncias de extorsión tiende a aumentar en tanto la población le tiene más confianza a la policía. Y entonces alguien podría decir, estamos peor porque tenemos más denuncias policiales. No, lo que pasa es que la población empieza a creer más en las instituciones. Por el contrario, si la población no tiene creencia en las instituciones, la población, me refiero, no los activistas de un partido que esté en el gobierno, porque esos son ciegos, pero me refiero la población en general, si no tiene creencia, pues no denuncia tal o cual cosa. Entonces ahí es donde esos datos como indicadores de violencia son como difíciles, porque tienen una cifra negra, es decir, la cifra de no denuncia, la cifra es bien alta. Y como es bien alta, no se pueden cuantificar adecuadamente. Por eso el indicador de la violencia que más empleamos, sobre todo en América Latina, que en general la gente tiene pocas creencias, digamos, en sus instituciones, con o sin razón, es el indicador de los asesinatos. El problema nuestro acá son los desaparecidos, el problema nuestro acá son los cementerios clandestinos, los cementerios que se suspenden en un momento su excavación, que se vuelven a instalar las excavaciones, pero ya sin medicina legal. El problema es la intención de la politización de los institutos que de alguna manera pretenden ser nada más apolíticos, pero técnicos. ¿En cuántos casos ha surgido esa situación en la que no se incluya en trabajos de exhumación a medicina legal? Bueno, hubo un tiempo en que era muy frecuente. Hubo un tiempo en una fiscalía anterior en que eran bastante frecuentes, que las excavaciones las hiciera la persona que trabaja con la fiscalía y no medicina legal, lo que técnicamente es un gran problema, porque no se logra establecer realmente la continuidad de la prueba. Es decir, es como un hueso, ¿verdad? Un hueso puede tener, alguien lo agarra y dice, este hueso, ¿ve qué es lo que tiene este hueso? Ah, este hueso tiene osteoporosis. Ah, pues entonces este hueso que tiene osteoporosis, ¿de quién es? Ah, es de aquel señor. Pero si yo no sé la continuidad, a mí me pueden dar 20 huesos con osteoporosis y decir que yo tengo osteoporosis y no la tengo, pues. O sea, resulta que es un hueso de otro fulano. Esa cadena de ¿cómo se llama?, de custodia es la que no puede establecer medicina legal si alguien le entrega los huesos y le dice, estos huesos estaban en esa tumba, por ejemplo. O estos huesos con balazo, ya no osteoporosis, ahora un balazo, ¿verdad? Es decir, o con cualquier otra enfermedad degenerativa, ¿verdad? Es decir, estas cosas pertenecen al que estaba en esa tumba. A medicina legal ya no le consta. Y cuando el juez le pregunta, ¿le consta a usted que estos huesos estaban en ese lugar? Nosotros tendríamos que decir con toda verdad, no nos consta.
Por eso es que medicina legal debería de estar en toda la circunscripción de la escena del delito. Cuando se nos llama para las excavaciones desde el principio, en nuestra relación con la policía, a pesar de lo que algunos activistas puedan pensar, nuestra relación con la policía es bastante buena en este momento. Pero entonces llega la policía, acordona el lugar, hace la primera fase, lo hemos dicho hasta la saciedad, no es que medicina legal llegue tarde, es que medicina legal debe llegar tarde, porque primero debe llegar la policía, hace toda la investigación, después debe llegar, la fiscalía, y hasta entonces aparece medicina legal en la escena. Doctor, la cifra de personas desaparecidas en los últimos días siempre ha sido como una situación en la que se maneja de una o de otra manera por parte de las autoridades, pero me gustaría conocer, en el caso de medicina legal, ¿qué cifras tienen de las personas desaparecidas en los últimos días? Miren, nosotros realmente tenemos una excelente intención en el sentido que pues siempre hemos dicho los datos tal cual son. En cierta ocasión, hace de esto varios meses, personas de toda credibilidad y gente honesta hicieron una crítica muy fuerte, por ejemplo, a medicina legal en cuanto a que daba una serie de datos de personas desaparecidas, gente honesta de izquierda y de derecha. Y nosotros no lo dejamos en el olvido, es decir, hicimos un análisis y nos dimos cuenta que las críticas que se hacían a medicina legal en ese sentido eran correctas, por cuanto nosotros no llevábamos una investigación policial, sino que solo hacíamos la recopilación de las denuncias ciudadanas, si ustedes le quieren decir de alguna manera. Y es que ahí pasaba un fenómeno interesante. Y el fenómeno es que la gente llega a medicina legal a buscar a sus muertos, porque ¿dónde? Si no en las morgues es que se encuentran los muertos. Y en ese sentido nosotros pues hemos estado estableciendo el Consejo Directivo, que es la entidad que de verdad manda en medicina legal, arriba de este servidor. El Consejo Directivo pues ya estableció 3 nuevos departamentos: el departamento de antropología forense, el departamento básicamente de recolección de datos estadísticos y de procesamiento de los mismos, y como un departamento aparte, y el departamento de atención a las víctimas. En ese orden de ideas, pues nosotros, le digo, hemos dejado de dar datos, le di toda la vuelta para llegar a esto, hemos dejado de dar datos sobre los desaparecidos, porque no queremos confundir con algo que nunca ha sido nuestra intención, sino pues orientar. Seguimos recibiendo las denuncias ciudadanas, seguimos procesando, por supuesto, cada una de esas denuncias, y cotejándolo con los cadáveres de las personas no identificadas. Estamos en un periodo de modernización extremadamente importante, pues con los pocos recursos que nos han dejado, pero realmente con eso pues creemos, y con la ayuda de Dios ante todo, creemos que podemos hacer pues mucho más moderna y científica medicina legal. Bien, vamos a hacer una nueva pausa comercial, amigos televidentes. Volvemos. Amigos, continuamos esta mañana conversando con el director del Instituto de Medicina Legal, el doctor José Miguel Fortín. Doctor, la semana pasada escuchábamos algunas denuncias de situaciones que aparentemente están ocurriendo en sedes de Ciudad Mujer. Me refiero en la sede de San Martín y San Miguel. Si estoy en lo equivocado, me corrige. Y denuncias que hacía la primera dama de la República de situaciones que aparentemente de manera deliberada habrían sido decisiones tomadas por su persona, pero me gustaría que nos explicara qué es lo que está ocurriendo en estas sedes. No, yo le agradezco mucho, don Samuel, porque realmente me siento muy indignado por esas declaraciones de la señora Piñato, que realmente es una verdadera grosería lo que ella ha dicho. De hecho, les confieso, tal indignación me produjo que pues en mi grupo de abogados
yo decidí denunciar penalmente, demandar penalmente a la señora Piñato por pues lo que mis abogados han calificado como un típico delito de difamación y de calumnia, porque ella me ha atribuido a mí una serie de delitos. Se ha contradicho, se dice contradecido, porque como todo el mundo dice contradicho, voy a decir contradicho yo también. Se ha contradicho ¿cómo se llama? El aspecto bastante. El día viernes en este canal salió la noticia en donde ella dice una serie de cosas. El día lunes de esta semana en otro canal dijo otras cosas. El problema es que la señora realmente o no está bien asesorada o el asesor de ella es el marido, porque está actuando ya casi igual que él. La realidad es que era un acto de gran agresión hacia mí. Pero, como no quiero politizar este aspecto, y precisamente, aunque los activistas del partido de la señora digan lo contrario, como no tengo interés político, mis abogados y yo llegamos a la conclusión que para no politizarlo y no seguirle el juego un poco a ella, la demanda de darse va a ser después de las elecciones y no en esta semana como se había dado. Tengo harta prueba de que todo lo que la señora dijo es falso, y agradezco la oportunidad porque lo voy a comentar. Pero sobre todo quiero insistir en que, si bien ahorita no me voy a defender de los ataques de esta señora, lo que sí no puedo dejar pasar es la defensa de las mujeres médicos de medicina legal, que también fueron insultadas por ella. Y eso sí no lo puedo dejar pasar, porque realmente no se vale que alguien con poder insulte a alguien que no se puede defender delante de las cámaras. No se vale que alguien que diga defender a las mujeres esté atacando a las mujeres. Mire usted, don Samuel, este es el Pacto por la Defensa de los Derechos Civiles y Políticos de las Mujeres que firmó el día de ayer la señora Piñato, y dentro de lo primero que dice es que la construcción del Estado salvadoreño establece el derecho de igualdad, etcétera, etcétera, y la no discriminación, por lo que todas las personas son iguales ante la ley y deben ser tratadas como iguales. Y ella afirma, está prohibido establecer restricciones que se basen en diferencias, no voy a leer toda la frase, pero dice, por motivos de nacionalidad, sexo, edad, religión, raza, discapacidad, etcétera. Sexo y discapacidad. Está prohibido, dice, y lo firma. Y un día antes ha salido en otro canal de televisión insultando a la doctora de Medicina Legal San Martín, que, por cierto, 3 días antes había dicho que le habíamos quitado a la médico de Medicina Legal, y usted lo puede corroborar en sus notas. Un par de días después, el día lunes, sale en otro canal, insisto, diciendo que le habíamos mandado, porque a ella no la habíamos quitado, sino que le habíamos mandado a una doctora enferma. Lo dice con tal desprecio que realmente a los minutos de terminado el programa, la doctora me habló llorando desde Ciudad Mujer para decirme que quería el traslado de ahí porque no aguantaba más las situaciones. ¿A qué enfermedad se refería la Es que tiene la doctora es una mujer valiosísima. La doctora es de medicina legal, quiero decir, es una mujer no solo valiosa, pero además valiente. Una mujer que con una discapacidad física, que para nada mental, o sea, ella es doctora en medicina y tiene una gran capacidad de análisis y pues de todo lo que usted quiera. Tiene una discapacidad física porque tuvo una enfermedad o tiene la cronicidad de una enfermedad neurológica que se llama Guillain-Barré. Y el Guillain-Barré
es una enfermedad de la motora, de la neurona motora, perdón, ascendente, que va pues ascendiendo, en donde se va perdiendo la fuerza desde los pies hasta arriba. Llega un momento en que, Dios no lo permita, llega el diafragma, que es el músculo que nos ayuda con la respiración, y si eso sucede, pues la persona muere. Sin embargo, gracias a Dios, en este caso no fue ahí, y después empieza a descender, o sea, empieza a desaparecer, y la mayor parte de las veces no quedan mayores secuelas. Pero en el caso de ella, desafortunadamente, sí es una mujer que se cansa, es una mujer pues que hace un gran esfuerzo, y nos pareció al consejo directivo, porque ojo, que no es el director, de ahí es donde se tipifica precisamente el delito de la señora Piñato, porque no es el director el que decide, como ella dijo, a quién quitar y a quién poner, y que yo he dicho no sé cuántas tonterías de estar en no sé qué partido. Ella hizo referencia a Arena, como suelen hacer todos los activistas de su partido, que no toleran el disenso, no toleran a alguien que pues les diga lo contrario, e inmediatamente la forma es el insulto. Bueno, se le mandó a ella porque ella iba a hacer un trabajo de escritorio. Hasta entonces, yo le voy a dejar aquí todo esto, si a usted le interesa, para que lo revise. Aquí están todas las actas pertinentes del consejo directivo. Y también tenemos los convenios de Ciudad Mujer. Copias, por supuesto, ¿verdad? Pero usted podrá ver que esto que digo es así. El IML nombra o hace convenios a lo largo de estos 2,5 años con las sedes de Ciudad Mujer que se van construyendo. La primera es la de Colón. En Colón se nombra una doctora. Eso es con otro consejo directivo. Y en ese consejo directivo, en el que estaba, por cierto, de presidente del consejo, la licenciada Fortín Hueso, que aunque tiene mi mismo apellido, no somos parientes. Ahora mismo pues es importante aclararlo por salud de ella, ¿verdad? Porque para pues, el gobierno mi nombre y mi apellido son algo así como los del diablo. Entonces para salud de ella y de su hermano que está en Anda, realmente repito, no somos parientes. En ese sentido, con ella se hace el convenio de Ciudad Mujer Colón, súper bueno, porque se nombra una doctora y esto va. Después se van haciendo, ya sale ella, entra la licenciada Rivas, que también es una persona pues muy decente, pero entran los gerentes que puso el licenciado Salomón Padilla, gracias. Desde tiempos de la licenciada Fortín Hueso se empiezan a pedir las plazas, porque hay que hacer las plazas. Se van pidiendo, pasa 1 año, pasan 2 años, pasan 3 años, y solo déjenme leerles este pedacito de esta última acta, que es el acta número, no la voy a leer toda, tranquilo, pero no, es el número 77-2013, en la sala del Instituto de Medicina Legal. B, proceso de contratación de las 30 plazas para sustituir al personal que ha renunciado o ha fallecido. Y en cuanto a y además de las personas, la contratación de las personas, aquellas plazas vacantes, manifestando también que se ha solicitado la contratación de médicas forenses que serán destinadas a Ciudad Mujer, como por ejemplo en Morazán, ya que no hay disponible mujeres forenses en esas sedes. Se refiere a Morazán y a San Miguel. No hay médicas forenses contratadas en la sede de San Miguel ni en la sede de Morazán. Y ahí se iba a armar una sede de Ciudad Mujer, la de San Miguel, que es la que ella una vez más ha mentido, diciendo, ¿y sabe por qué ha mentido, don Samuel? Sí. Porque ni siquiera tenemos convenio con la sede de Ciudad Mujer de San Miguel. Los convenios son individuales con cada sede. Tenemos convenio con las otras 4 sedes, y con un gran esfuerzo, hemos tratado de cumplir con lo que podemos en cada una de las sedes. Usted verá en los convenios que dice que Medicina Legal se compromete a Hay una gran diferencia, también la verá, entre el convenio firmado en Ciudad Colón o en Colón
en donde el doctor Belarmino Jaime era el presidente y pensaba en el órgano judicial, y el licenciado Padilla, que los convenios ahí, pues hombre, dice que tiene que haber una médico las 24 horas del día, los 365 días del año, tiene que haber psicólogos, tiene que haber enfermeras, tiene que haber secretarias, todo pagado, señores, por si no lo saben, porque Ciudad Mujer se lleva muchos créditos que no tiene, todo pagado por la Corte. O sea, nada de esto lo paga la Secretaría de Inclusión Social, es decir, nada lo pagan ellos, lo paga la Corte, con el dinero de la Corte. Entonces la cuestión, señores, es que realmente durante 2 años se trata de construir esto, y usted verá las insistentes, otra mentira de ella, insistentes señalamientos de este servidor. Aquí está, el doctor Fortín Magaña señala que lo importante es que el IML cumpla con su labor de la mejor manera. Cuando se inició Ciudad Mujer, en el primer convenio fue con Ciudad Mujer de Colón y no hubo mayor problema, ya que se contrató a la persona que sería asignada en esta localidad. Pero la política del doctor Salomón Padilla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, fue no hacer contrataciones para medicina legal. Entonces no hubo ninguna contratación, los médicos se fueron yendo. En Usulután, quiero que lo sepa, había una sola doctora, y esa sola doctora se fue a Ciudad Mujer de Usulután, y la sede de Usulután de medicina legal desde entonces no tiene médico forense, mujer pues, no tiene médico forense, no ha habido forma de contratarlo. Esta médico forense era de gran utilidad en medicina legal, como se podrá entender, ahí hacía todos los peritajes. Hay sedes de medicina legal que tienen características interesantes, y se lo demuestro con un solo dato acá para que vea esto que le voy a decir. Y si le parece, hablamos de esos datos, doctor, porque la producción me está pidiendo una pausa. Claro, hablamos de eso al regresar, y también hay algunas preguntas que hacen los amigos televidentes. Regresamos. Antes de leer sus comentarios, amigos televidentes, quedaba pendiente, doctor, un dato referente a al trabajo que había realizado la doctora en esta sede de Ciudad Mujer. Sí, más bien les decía que hay, Medicina Legal ha firmado 4 convenios con, es decir, la Corte a Medicina Legal, con la Secretaría en cuestión, y de esos 4 convenios, ha dado cumplimiento con gran sacrificio, insisto, en los 4 sitios. En San Miguel no hay mujeres médicos, en medicina legal. Este servidor no puede dar lo que no tiene, no se nos ha contratado a nadie. En cada sede hay problemas, en una se trabaja mucho, en otra se trabaja poco. Todos tienen la mejor voluntad y las doctoras son excelentes todas. No se vale que se discrimine a una mujer porque está enferma, y que además de su enfermedad continúa trabajando, y que se diga que no le sirve a ellos. Pues qué contradicción más absurda, y a mí me indigna, pero bueno, cosas que también me indignan y que sin embargo se cumplen porque así dice el convenio. Y aquí le ponía yo a usted un ejemplo tapando el nombre de la doctora. Todos estos datos que están acá son las estadísticas de enero, febrero, marzo, abril, etcétera. En esta sede, esta doctora, todos estos son transcripciones de peritajes, dar charlas, recibir oficios, leer oficios, entregar oficios, etcétera. Pero en este mes de febrero, el trabajo que esta persona hizo en esta sede de Ciudad Mujer fue un peritaje que al Estado le costó $2.200, porque eso es lo que se le paga a las doctoras ahí en esa sede. $2.200. Nombre de Dios, si no estamos en un país rico, hombre, hay que saber aprender a optimizar los pocos recursos que tenemos. No es que yo no quiera apoyar esta cuestión, es un absurdo que venga yo a decir, además una verdadera grosería que venga yo a decir que si gana el tal partido entonces yo sí, pero si no, no. Hombre, por Dios. Es un poco esa mi indignación. Vamos a leer un par de comentarios que hacen los amigos televidentes porque ya tenemos también poco tiempo, pero por respeto hay preguntas sobre la demanda. Usted ya decía que la va a hacer hasta después de las elecciones, pero dice un amigo que sí es que le dio miedo, doctor. A mí miedo, para nada, pero para nada. Si me diera miedo no dijera todo lo que digo.
Estoy absolutamente claro de cuál es la situación y estoy advirtiéndolo. Además, lo que no quiero es que los que se aprovechan de su cargo público para hacer política partidaria sigan haciendo política partidaria en base a esto. Y por esa circunstancia, porque esto no es político, lo vamos a dejar para después y cuando llegue el momento.